Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado Adrián de la Garza. Él es Global Chief Economist en Cemex. Adrián, qué gusto tenernos de vuelta aquí con nosotros en Análisis Viva. Hola Salvador, un gustazo como siempre estar aquí con ustedes. Gracias a ti y a Viva por la invitación. Oye, la última vez que hablamos discutíamos cómo después de muchos meses de una expectativa de recesión en Estados Unidos y a nivel global se venía fortaleciendo una narrativa de un soft landing y hablábamos de que eso no implicaba que estuviéramos ya sanos y salvos, que había todavía presiones inflacionarias importantes que implicaban tasas elevadas por un tiempo prolongado y que eso eventualmente podría derivar en una recesión. Y al mismo tiempo comentábamos cómo ese tipo de factores económicos podrían tener implicaciones políticas por las elecciones que van a suceder en este 2024. ¿Tú cómo ves las cosas, querido Adrián, para el resto del año, sobre todo a la luz de toda la volatilidad en los mercados que ha habido en estas últimas semanas? Sí, Salvador, pues mira, retomando esa conversación, yo creo que como debemos de ver las cosas es en 3 partes. La primera parte es lo que comentabas, o sea, una narrativa de soft landing que se venía fortaleciendo desde hace más o menos 6 meses y que eso simplemente por actividad económica más acelerada de lo que se esperaba, pues eso implicaba presiones inflacionarias que no se iban a desvanecer de forma fácil. Esa sería una primera parte. Una segunda parte es, dado eso, hay expectativas de que se mantengan las tasas de interés elevadas y eso simplemente por las presiones que eso implica, te mantiene probabilidades elevadas de que algo explote en algún lado y de que se produzca una crisis profunda o no profunda. Eso sigue sin verse. Y una tercera parte tiene que ver con las implicaciones políticas. Entonces, si quieres, empiezo por la primera parte y luego ya podemos ir desmenuzando un poquito todo lo demás. Efectivamente, digamos, de 6 meses para acá, esa narrativa de soft landing se ha seguido fortaleciendo. Los datos, sobre todo en Estados Unidos, han salido muy bien en lo general. En otras geografías, como en Europa, sí vimos en algunos países, en Alemania, en Reino Unido, por ejemplo, que hubo recesiones o contracciones de la actividad económica, yo diría chiquitas, nada para llamarlo una gran recesión, desde luego. Pero a pesar de eso, lo que seguimos viendo en todos lados son mercados laborales fuertes, por distintas razones. En algunos casos tiene que ver con que siguen funcionando los estímulos económicos que se dieron en la pandemia de alguna manera. En otros lados tiene que ver con que una parte de la población del mercado laboral dejó de trabajar por enfermedades de largo plazo, porque les pareció que podían hacer trabajo de otro tipo en su casa, porque se quedaron a cuidar enfermos, etcétera. Entonces, eso en algunas geografías redujo el número de personas disponibles para trabajar y entonces los mercados laborales han estado apretados. Quiere decir que las empresas han estado batallando para encontrar empleados y eso ha mantenido las presiones salariales al alza. Entonces, eso, entre otras cosas, como puede ser también el conflicto en Medio Oriente, los precios de energéticos elevados y demás, todo eso ha implicado que siga habiendo presiones inflacionarias en el pipeline. Eso no quiere decir, desde luego, que seguimos teniendo la misma tasa de inflación que teníamos hace 6 meses o hace un año. Uh-huh. La tasa de inflación anual ha venido disminuyendo, las presiones han venido disminuyendo, pero yo creo que no al ritmo deseado y no al ritmo que se preveía hace 6 meses o hace un año. Y entonces las expectativas de que los bancos centrales y sobre todo la Reserva Federal mantengan tasas relativamente elevadas, pues se han mantenido ahí, ¿no? Y de hecho,
Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en los mercados en las últimas semanas, seguramente nuestros escuchas se habrán dado cuenta de que el peso, que en algún momento estaba por tocar los 16 pesos por dólar, pues ya en semanas recientes se ha depreciado, como lo hicieron otras monedas. En general, el dólar se ha fortalecido y esto en muy buena medida tiene que ver con esta expectativa de que el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal, mantenga la tasa a lo largo del resto del año en un nivel elevado. Todavía se prevén de parte de los mercados, de los analistas, que haya recortes a esa tasa de interés, pero en algún momento se preveía que eso podría venir muy temprano en 2024, un poco más tarde se preveía que eso podría suceder en junio, ya ahora parece que los mercados piensan que va a suceder hasta septiembre, y no solo eso, sino ya incluso hay cierta probabilidad que va creciendo, que se asigna al evento de que la Reserva Federal aumente una vez más la tasa de interés. Entonces, eso pone a los mercados muy nerviosos. Parte de eso, como decía, explica este fortalecimiento del dólar. Y bueno, lo que comentaba también hace unos momentos es que en este ambiente en donde las tasas de interés a nivel global y sobre todo en Estados Unidos se mantienen elevadas, eso pone nerviosos a muchos, ya sea porque tienen deuda en dólares o porque tienen que financiar deuda que vence y que simplemente necesitan para poder seguir operando. Y eso aumenta la probabilidad de que con tasas altas, pues mi costo financiero se vuelva todavía, se mantenga elevado y por alguna razón yo no pueda pagar. Entonces, eso, como decía, aumenta la probabilidad o mantiene la probabilidad elevada de que algo explote en algún momento, algo que no estamos viendo en el panorama de forma muy clara. Sí. Nosotros mismos, ¿no? Recientemente se publican datos de inflación que justamente no termina de ceder. Exacto. En México, lo que ha sucedido, en México el proceso de la política monetaria ha sido algo distinto, porque hay que recordar que una vez que el Banco de México empieza a aumentar la tasa de interés, lo hace antes que la Reserva Federal en Estados Unidos, por ejemplo, lo hace de forma mucho más pronunciada, más acelerada. Llegamos a una tasa de 11.25%, en contraste con la Fed, que llega a una de 5.25, 5.50. Y entonces, bueno, lo que sucede después es que empezamos a ver estos procesos de desinflación en ambos países, pero yo diría también de forma más marcada en México. Y eso nos permite, o le permite al Banco de México, según lo que determina la Junta de Gobierno, finalmente disminuir la tasa de interés a partir de apenas el mes de marzo, en 25 puntos base. Había una expectativa, sin embargo, por parte del mercado, de que quizás una vez que iniciara Banco de México con esas disminuciones a la tasa de interés, los recortes podrían seguir de forma consecutiva en cada decisión de política monetaria o casi en cada decisión de política monetaria. Y sin embargo, lo que nos dicen las minutas del Banco de México es que pues hay que ver y hay que estar pendientes de los datos, no estamos tan seguros, justamente porque existen estas presiones inflacionarias en el pipeline, pensando también en el caso de México, mercados laborales apretados, aumentos fuertes de los salarios, tasas de desempleo bajas, que desde luego, desde el punto de vista de quien tiene un empleo o quien busca un empleo, pues es algo muy, muy, muy sano, ¿no? Muy, muy, muy bienvenido, pero pensando en lo que eso puede implicar hacia adelante por presiones inflacionarias para las empresas y lo que le trasladen de costo a los consumidores, pues eso pone en riesgo la trayectoria a la baja de las tasas de interés. Y entonces, justamente en la encuesta más reciente de Citibanamex, por ejemplo, lo que vimos es cierta expectativa de mayores tasas al cierre de este año y al cierre de 2025 que lo que se preveía hasta hace unas semanas. No. Oye, nosotros estamos inmersos en un proceso electoral. Cuando la mente nos da oportunidad, recordamos, ¿no?, que en nuestro vecino del norte también va a haber elecciones, pero nos recuerdas claramente que pues varios países del mundo y varias economías muy importantes también están en un proceso de cambio de líderes.
¿Cómo estás viendo tú, justamente desde el lugar en donde te encuentras, estas posibles implicaciones económicas que se pudieran dar derivado de cambios políticos? Sí, Salvador, mira, yo creo que esa es una pregunta muy relevante porque desde la perspectiva nuestra, en los siguientes 3 a 6 meses, las dos cosas que van a estar moviendo a los mercados son principalmente cómo se desarrollan las políticas monetarias en los bancos centrales, sobre todo de economías avanzadas, y en segundo lugar, los procesos electorales. Y habla sobre todo el de Estados Unidos, que desde luego tiene repercusiones a nivel global. Pero no solo, tenemos en términos generales 2024 un año que es muy importante desde la perspectiva político-electoral. Más o menos hay si calculamos o tomamos en cuenta no solo las elecciones presidenciales, si tomamos en cuenta también elecciones a nivel local, por ejemplo, tipo parlamentario y demás, más de 80 países que van a tener elecciones de algún tipo. La mitad de la población mundial o más de la mitad de la población mundial que van a estar afectadas directamente por estos procesos electorales. Y si tomamos en cuenta que muchas economías importantes como la de Estados Unidos van a tener estas elecciones, pues indirectamente prácticamente estamos hablando de todo el globo, ¿no? que tiene alguna incidencia estos procesos electorales. Entonces, un año políticamente muy complejo desde el punto de vista de elecciones y obviamente lo que venga. Ya nada más empezando por ahora, hay elecciones en India, por ejemplo, que van a durar varias semanas. Como sabes, la población de India pues es una la más importante desde el punto de vista del número de habitantes a nivel global. Entonces es un proceso que toma varias semanas. Y eso ya per se es un proceso democrático muy complicado, con rivalidades ideológicas también que pueden tener repercusiones, por ejemplo, respecto del liderazgo que India tiene en la región y también a nivel global con la competencia que hay con China. Entonces, ese es un proceso que va a ser muy interesante. Otro es el Parlamento Europeo. En junio, el Parlamento Europeo también tiene elecciones. Es una elección también que potencialmente puede tener repercusiones muy importantes. Parece que hay un giro hacia la derecha y hacia partidos de extrema derecha, que aunque no obtengan mayorías en Europa, pues sí tienen posturas conservadoras desde el punto de vista de inmigración, desde el punto de vista, por ejemplo, de cambio climático, y desde otros ámbitos que también pueden implicar presiones sobre la manera como Europa viene ejerciendo la política, restringir la política migratoria, por ejemplo, o incluso retrasar sus objetivos de metas net zero, ¿no? Justamente para tratar de aliviar estas presiones sobre cambio climático. Y luego está, desde luego, la elección en México, la elección en Estados Unidos, que nos atañe de forma muy importante. Pues en México tenemos una elección que parece no estar muy competida desde el punto de vista de la presidencia. Cuando vemos las encuestas, pues se tiene un espacio, por ejemplo, a partir de agregadores de encuestas de más de 20 puntos, 25 puntos entre la candidata puntera y la segundo lugar. Implicando, sin embargo, dos proyectos político-económicos muy distintos. A nivel de las elecciones gubernamentales también, como vemos en México, pues hay 9 gubernaturas en juego. Según lo que vemos en las encuestas, según las tendencias, parece que de esas 9, 3 están pues muy del lado de Morena, con alta probabilidad de que Morena conserve esos estados. Otras 3 que parece que se van a quedar en manos de la oposición, y otras 3 que parecen estar bastante más competidas y que eso, vamos a ver qué resulta del proceso electoral, pero pues también desde el punto de vista político es interesante porque son 3 estados, la Ciudad de México, Veracruz y Morelos, por ejemplo, que representan 15% de la población, y que hoy por hoy están en manos de Morena o aliados. Y entonces, bueno, pues en caso de un cambio hacia la oposición, sería un viraje político también importante. Desde luego también el Congreso en juego. Entonces hay
desde el punto de vista de política económica, pues cambios importantes que pueden darse a raíz de lo que suceda el 2 de junio. Y finalmente está la elección de Estados Unidos. En Estados Unidos es una elección que, según los datos a partir de encuestas, parece estar mucho más reñida, mucho más competida, también con proyectos económicos, políticos bastante opuestos, diría yo, el que presenta Biden contra el que presenta Trump. Y bueno, yo diría que en semanas recientes ha habido varias noticias, por ejemplo, que anuncian que a partir de las encuestas, no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal, parece que hay cierta ventaja, yo diría bastante menor, hacia Trump, pero cuando lo vemos desde un punto de vista estadístico, la verdad es que las cosas todavía están muy competidas y bueno, ese proceso electoral no va a suceder sino a lo largo de los siguientes meses y hasta noviembre. Entonces, pues de aquí entonces pueden pasar muchas cosas. Desde luego está qué pasa con la economía. Hablábamos desde hace varios meses cuando conversábamos tú y yo del impacto que una posible recesión, por ejemplo, o que permaneciera la inflación, eso podría tener una implicación sobre las elecciones en Estados Unidos. Sigue siendo el caso. Si de repente vemos, por ejemplo, que las cosas se ponen más complicadas en términos de una posible recesión, por ejemplo, pues todo eso puede afectar la probabilidad de una victoria de Biden, por ejemplo. Están otros temas sobre la mesa, por ejemplo, todo el conflicto de Medio Oriente, que también la respuesta de Estados Unidos y del presidente Biden en lo particular, favoreciendo en buena medida a Israel, le ha puesto mucha presión política sobre distintos grupos a lo largo de todo Estados Unidos. Estamos viendo en semanas recientes también conflictos en distintas universidades de Estados Unidos que le ponen mucho calor al tema electoral. Y luego finalmente están los juicios de Trump. Los juicios de Trump también que se van a seguir desarrollando en las siguientes semanas y meses. Entonces, bueno, la verdad es que en un proceso tan polarizado y tan competido, como lo marcan las encuestas hasta este momento, pues yo diría que no podemos dar por sentado el triunfo de un candidato u otro candidato. Finalmente, preguntabas también sobre las repercusiones económicas de todo esto. Y bueno, hablé un poco del tema en Europa, de lo de México. En el caso de Estados Unidos, pues con repercusiones potenciales muy importantes. En Europa misma, por ejemplo, ya para no hablar nada más de las repercusiones dentro de Estados Unidos, pero en Europa mismo se cuestionan qué pasaría en ese país bajo un triunfo de Trump, por ejemplo, un Trump que ha estado muy fijado con la idea de no tener déficits comerciales con distintos países, y sabemos que hay un déficit comercial que Estados Unidos tiene con México, con Europa, con China, desde luego. Entonces, ya se piensa que ante la posibilidad de un triunfo de Trump, pues en Europa, en México, en distintos países, aumenta también la probabilidad de que veamos aranceles contra esos países. Hay también la posibilidad de que haya volatilidad en las monedas locales, desde luego, porque hay mayor incertidumbre ante un triunfo de Trump, hay mayor incertidumbre sobre qué tipos de política podrían implementarse. Y finalmente, también pensando en Europa, hay mucha duda sobre qué puede implicar la elección de Trump sobre la organización, la OTAN, ¿no? la Organización del Tratado de América del Norte. Como sabes, es este grupo que enfrenta de forma colectiva a Rusia, en este caso, ante la guerra Rusia-Ucrania. Y entonces todo eso también pone presión sobre las necesidades de aumentar el gasto en defensa en Europa. En un contexto en donde Europa per se representa también muchas complejidades desde el punto de vista fiscal. Entonces, son una variedad de temas muy importantes que se abren y que se ponen sobre la mesa y que derivan a partir de lo que resulte de estos comicios. Entonces, 2024 creo que va a seguir siendo un año con bastante volatilidad en los mercados. Hay que no perder de vista el tema que ya les decía de la política monetaria, lo que suceda sobre todo con la Reserva Federal y también con el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, por ejemplo, de forma importante. Y luego, a raíz de lo que suceda también con las elecciones.
Será además pues un año y muy interesante para todos los inversionistas, para todos los tomadores de decisiones y que pues afortunadamente tienen de la mano a analistas como tú que están investigando acerca de la realidad y viendo hacia dónde pues moverse, qué decisiones tomar y sobre todo qué información, ¿no?, tiene más peso que otra. Adrián, muchas gracias por este análisis tan completo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la 5ª temporada de Análisis Viva. Un gusto, Salvador. Como siempre, estamos a la orden. Él es Adrián de la Garza, Global Chief Economist de Cemex. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.